Dios les bendiga en esta mañana, que el Señor les guarde. Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos muy agradecidos con el Señor por estar aquí una vez más compartiendo con ustedes una palabra de aliento, de vida. Y agradecemos al Señor pues por cada una de las personas que nos sintonizan aquí en toda el área de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces y todos los lugares hasta donde llegue la señal. Quiero recordarles que está la línea de oración, hermanos, para que usted llame al 915-532-8518. Le habla su hermana Esther Hudson, pastor del Templo Rocafuerte en Ciudad Juárez. Pues aquí estamos contentos por esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir la palabra de Dios con usted. Vamos a hacer una oración antes de iniciar y dejar que el Espíritu de Dios siga obrando en cada vida, en cada corazón y pueda ministrarnos a través de su palabra que es bendita y que es santa. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, oro que tú te glorifiques en este día, que tu Espíritu Santo toque los corazones afligidos, Señor, toque cada persona, aliente a través de tu palabra, aquellos que están desalentados, toque, Señor, que tu Espíritu, Señor, toque las vidas de los que están enfermos también, Señor. En este momento agradecemos que tú eres bueno y que tu misericordia permanece para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues para nosotros ya es el último día de estar aquí en el programa Unidos de este mes, el mes de septiembre, que hemos estado tratando un tema acerca de Israel. Y pues en esta mañana queremos compartir también este tema que le titulamos por Restauración de Israel. Y vamos a estar enfocándonos ahí en la cita de Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 11, que como ya habíamos mencionado anteriormente, desde el capítulo 9, dando un poquito de contexto, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, viene hablando acerca de Israel y del amor que él tiene para la nación de Israel. Y como ya mencionamos anteriormente, una nación que fue llamada por Dios, pero también fue formada por Dios. Así como él llamó a Abraham, uno de los padres de Israel, y estableció su propósito y su fin. En esta hora vamos a estar enfocándonos en la restauración de Israel. ¿Por qué la restauración? Porque para que algo sea restaurado es que algo ha perdido su fin, ha perdido su propósito a una plenitud. No, pero vamos a ver cómo es que Dios habla aquí en su palabra, que ciertamente Él tiene un trato específico para con sus hijos y también para con las naciones. En este caso, como nación Israel, Dios nos revela y hay profecías específicas acerca de Israel. Bueno, pues como ya mencioné, estos capítulos hablan específicamente de Israel. Aquí en el capítulo 11, donde vamos a estar enfocando, es en el versículo 25 al 29. Voy a estar dándole lectura y así dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Amén. Lo que me llama la atención aquí desde el versículo 25 es que dice que a Israel le aconteció endurecimiento.
y en parte, dice que, ¿por qué en parte? Porque como ya hemos mencionado anteriormente, no es que en una plenitud toda la nación de Israel han rechazado al Mesías, porque ciertamente hay muchos judíos que, que han creído en el Mesías, en Jesucristo, y como ya hemos mencionado y nos lo revela, nos lo muestra la palabra de Dios, que la primera iglesia, pues todos eran israelitas, todos eran judíos, si pudiéramos decirlo así. Así es que dice que en parte ha acontecido endurecimiento. Yo creo que por esa razón aquí nos dice la palabra que en parte, pero sí sabemos que como nación quizás muchos han rechazado esa parte de que Jesucristo es el Mesías. Pero la palabra de Dios nos muestra, qué hermoso, que dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí está precisamente donde la palabra de Dios nos habla acerca de esa restauración que va a haber o que va a tener Israel como nación para salvación, porque ese es el propósito del Señor, salvar, ¿verdad? Liberar, venir a restaurar. Y para que podamos nosotros entender esto, hermanos, es que yo buscaba acerca de la palabra que usa el apóstol aquí en Romanos, de que va a restaurar a Israel, que es la palabra griega pleroma. Esto nos habla de algo de lo que llena algo. Va a ser algo que va a llegar a una plenitud, que va a llegar a una totalidad. En otras palabras, Israel en su totalidad, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Pues Él va a tener su trato, Él sabe cómo hacer las cosas. A veces nosotros queremos pensar cómo Dios va a hacer ciertas cosas, pero lo que nos debe de bastar a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es entender que Dios es Dios y que Él es un Dios sabio, que Él sabe cómo obrar, Él sabe cómo actuar, Él sabe cómo tratar con las personas. Aún como creyentes o cristianos, muchas veces hemos orado por tiempo, hemos orado por familiares, quizás madres, por sus hijos para que sean salvos. Y llega un momento en que llega la desesperación, que llega la angustia porque no vemos cambios. Pero quiero decirle que no nos desesperemos porque las promesas del Señor son siempre sí y en Él amén. En otras palabras, cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos ha prometido, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro que a cada persona le corresponde aceptar ese sacrificio, eso no pasa automáticamente, pero hay una promesa que nos debe de mantener con esperanza de que Dios va a obrar en tal situación, va a obrar en tal persona. Esa es la fe, hermanos, que necesitamos mantener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la misma, ¿verdad? Que nos mantiene con una esperanza, que nos mantiene firmes, viendo las cosas que todavía no son como si fueran. Es lo que nos revela la palabra del Señor. Así es que en cuanto a la restauración de Israel, dice la palabra que todo Israel va a ser salvo. Va a llegar a su cumplimiento, va a llegar a su fin y va a haber ese periodo de tiempo. Mire lo que dice la palabra en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando viene ese cumplimiento, el cumplimiento no de nuestro tiempo, sino del tiempo de Dios. Y con relación a la restauración de Israel, dice que
cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que los gentiles, como ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, se refiere a las naciones o a los pueblos, a las personas no judías. Entonces, podríamos decirles el tiempo de la iglesia, aunque la iglesia pues está compuesta también de judíos, de todos los creyentes en todo el mundo. Esa es la iglesia, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y hemos aceptado ese sacrificio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y entonces eso nos ha traído a una posición de ser llamados hijos de Dios. Por eso la iglesia pues no es un lugar, no es un edificio. La iglesia somos personas creyentes que hemos creído en el mismo mensaje, en el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, que el Hijo de Dios vino a este mundo a salvar a los pecadores. Bueno, lo que me llama la atención, hermanos, aquí en esta cita de Romanos, el apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 25 que no quiere, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio. Un misterio es algo que no se sabe, pero él está hablando de este misterio. Si nosotros debemos de acostumbrar, hermanos, a leer la Escritura no así en textos sacados así, sino en un contexto de qué está hablando, porque él está hablando todavía de lo que habló anteriormente. Y lo que habló anteriormente a los versículos, antes del versículo 25, estaba hablando del olivo y de las ramas que fueron quitadas de ese olivo, que se refiere precisamente a Israel, pero también está hablando de las ramas del olivo silvestre que fueron injertadas allí en ese olivo. Entonces, esto es un misterio, porque los gentiles, cualquiera que sean los creyentes, fuimos injertados porque en ese olivo natural, por nuestra fe en Jesucristo. Y Israel, o algunos israelitas que fueron desengajados, fueron quitados. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces, lo que tenemos que tener en común, tanto judíos como gentiles, para ser parte de la iglesia, para ser parte, es nuestra fe ¿en quién? En el Mesías, en el Hijo de Dios. Pero igual Pablo dice que no debemos de ignorar ese misterio. ¿En qué forma? Dice, para que no sean arrogantes, de que no es porque somos mejores unas personas que otras, o que los gentiles son mejores que los judíos, de ninguna manera. Porque dice, si ellos, siendo ramas naturales del olivo, fueron quitadas, ¿cuánto más hará Dios para volverlas a injertar? Así como si un olivo silvestre pudo ser injertado en esa planta natural. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque Dios tiene sus propósitos. Sin embargo, Él dice que porque a ellos les ocurrió endurecimiento, eso fue lo que pasó. Pero sin embargo, después habla del tiempo de los gentiles, que va a llegar ese tiempo cuando vuelvan a ser restaurados, cuando vuelvan a ser injertados a ese olivo natural. Entonces, amados hermanos, de ese misterio está hablando el apóstol Pablo. Y nosotros a través de la palabra vemos, ¿verdad?, que con humildad reconocemos que la gracia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha dado esa bendición de ser hechos hijos de Dios, de poder tener el Espíritu Santo, de poder tener el entendimiento y recibir todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Pero sin embargo, hablando de la restauración, vemos que ya entendimos lo del misterio que se refiere al olivo, ¿verdad? Como Israel, muchos fueron quitados,
pero también los gentiles fueron injertados, los creyentes, ¿verdad?, a ese olivo natural por la fe en Jesucristo. Ahora, hay un tiempo y un pacto que Dios da a Israel. Este tiempo nos relata el versículo 26 y 27 y dice: y luego todo Israel será salvo, porque está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué hermoso, ahí está donde Dios tiene un pacto con Israel, ¿verdad? Y esto va a suceder hasta la plenitud de los gentiles, que se refiere ahorita. Gracias a Dios el Evangelio ha llegado a muchos lugares del mundo. En este tiempo contamos con una tecnología que ha avanzado a pasos agigantados, que simplemente no solamente para hacer una llamada, podemos comunicarnos al otro lado del mundo en un instante. Y no solamente comunicarnos por medio de una llamada, ya podemos hasta vernos a través de alguna aplicación que nosotros podamos usar en nuestros celulares, porque a esa forma ha avanzado la tecnología. Vemos que los mensajes llegan, la palabra como este medio del Canal 38, no solamente a través de la televisión en esta área de Las Cruces, El Paso, Ciudad Juárez, y donde se alcanza a ver la señal por televisión, sino que también a través del internet, a través del YouTube, a través de las páginas web, ¿verdad? Hay aplicaciones en las que nosotros podemos conectarnos y ver esta misma programación por ese medio. Entonces, es una forma que el Espíritu Santo ha usado para que también el Evangelio crezca. Que es cierto, hermanos, vemos que también el enemigo ha usado ese medio de la tecnología para obrar en lo que él es especialista en obrar, la maldad. Porque cuando menos se da cuenta, si uno se descuida, usted verá ahí en los teléfonos y la pornografía que se está vendiendo, que se está ofreciendo, tantas cosas, ¿no?, que también se puede usar en forma negativa. Pero viéndola desde el punto de vista positivo, es algo que ha servido para que el Evangelio pueda crecer, el Evangelio pueda ir a lugares donde quizás nosotros no podemos ir. Pero gracias a Dios por esa bendición. Entonces, continuando con la palabra, dice: le recuerdo que llame, las líneas están abiertas para oración. Al final del programa vamos a estar orando por sus peticiones. Si usted tiene una petición de oración, si usted tiene un testimonio del programa Unidos en el Amor de Cristo, si el Señor lo ha tocado, lo ha sanado, llame con su testimonio, llame con su petición, y vamos a estar orando al final del programa. Entonces, versículo 28 dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto está hablando, una vez más, estamos hablando de la restauración de Israel. Dice: en cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Por qué? Hasta ahorita para muchos todavía no pueden entender que Jesucristo, o como queramos decirle, ¿verdad?, en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías, vino acerca de 2000 años atrás a restaurar las cosas, vino a entregar su vida, vino a ofrecernos salvación y liberación, cosa que muchos no lo han entendido, y por esa razón dice la palabra que son enemigos por causa del Evangelio. Pero, hermanos, a nosotros nos corresponde orar por Israel, porque como ya hemos mencionado en programas pasados, el apóstol Pablo dice: yo mismo quisiera ser anatema, aún llegar a ese punto. Y anatema es como hacerse maldición, dice, por causa de mis hermanos, los israelitas, porque yo mismo soy israelita. Él mismo viene de la tribu de Benjamín.
Entonces es muy importante. Fíjese que si nosotros entendemos por qué Dios va a restaurar, es porque Él va a restaurar como nación, pero cómo tiene esto también una aplicación para nosotros. A mí me llama la atención, hermanos, que a través de la Biblia, dirá usted, bueno, ¿y esto pues a mí cómo se aplica? Quiero decirle que una cosa que está, por ejemplo, una mesa, un mueble, es uno de los mejores ejemplos que podemos usar cuando hablamos acerca de restaurar algo. Un mueble a veces lo compramos viejito o quizás un carpintero puede hacer algo que ya alguien desechó porque ya estaba muy viejo, tenía rota una pata, por decir una mesa, una silla. Pero esa persona que dice, bueno, pues creo que yo la puedo arreglar, ¿verdad? Y sabe de un poco de carpintería y sabe que lo deteriorado de la pintura tiene solución. Y cuando uno se da cuenta, yo en alguna ocasión quizás también he comprado algo quizás en una venta de garage, algo que digo, bueno, esto puede verse diferente. Y es impresionante lo que sucede cuando ese mueble está restaurado, cuando ya alguien ya no lo quería porque se veía muy feo, porque ya parece que ya no tenía un buen uso. Y Dios es el experto en restaurar. Dios es el experto en volver. Fíjese que me gusta una definición que viene en el diccionario de lo que significa restaurar. Restaurar también dice es poner una cosa en el estado o estima que antes tenía. O sea que algo ha llegado a ya no servir la función o ya no está en la posición que estaba. Pero sin embargo la restauración es precisamente lo que hace. Lo vuelve a traer a donde estuvo antes. Al nivel de uso, al nivel de honra. Y la palabra de Dios nos habla de algunos ejemplos acerca de restauración. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona o algo decae, eso fue lo que le pasó también a Israel, ¿verdad? Por su incredulidad, por su endurecimiento. Pero aún como seres humanos, cuando hablamos de simplemente la creación del hombre, ya no vamos a hablar ni el cristiano, que también sucede, ¿verdad? Cuando alguien conoce al Señor y se aparta. Pero cuando Dios formó al hombre, si nos remontamos hasta la creación, el libro de Génesis, con Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? Dios los hizo perfectos. Es lo que dice la palabra. Cuando ahí vemos en los primeros capítulos cómo es que Dios empezó, que creó todas las cosas y luego que empezó a formar el hombre y que del hombre formó a la mujer. Fue un milagro, algo maravilloso que el Señor hizo. Lo hizo perfecto, que Dios de tal manera que cada vez que Él formaba algo y creaba algo, dijo, y vio Dios que era bueno. Hay personas que se preguntan, bueno, aún incrédulas o que no quieren creer en Dios, que Dios no puede existir por la maldad que hay. ¿Por qué existe lo malo si Dios existe? ¿O por qué suceden cosas malas a personas buenas si Dios existe? Bueno, hermanos, lo que podemos ver desde el inicio de Génesis es que ahí vemos que Dios existe, Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cuando Él estableció y formó y creó aún al hombre, lo hizo bueno, pero también le dio una elección, le dio la decisión de elegir entre obedecer a Dios y desobedecerlo, de elegir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces es algo que Dios ha puesto en nosotros, en los seres humanos, la libertad de elegir. Por eso es que tampoco la salvación no se aplica automáticamente a todas las personas, así que Cristo ya murió por todos y sí lo hizo, pero uno tiene que elegir aceptar a Jesucristo. Uno tiene que elegir arrepentirse del pecado y entregar su vida al Señor.
si tú que estás viendo ahorita este programa, nunca has aceptado a Cristo ni has hecho esa decisión de elegir a Dios en tu vida, de elegir, de decir, yo me arrepiento, decido arrepentirme en este día y entregar mi vida a Jesucristo. Porque ciertamente, hermanos, eso fue lo que pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron. Dios lo hizo bueno, tenían una comunión estrecha con el Señor, tenían libertad, ni siquiera tenían vergüenza porque sus mentes eran puras, pero cuando se presentó la tentación, y como muchos ya sabemos la historia, ellos decidieron escuchar la voz de la serpiente, decidieron elegir esa tentación que se estaba presentando de tomar del fruto que Dios les dijo que no tomaran. Y eso fue una decisión de ellos. Entonces, el hombre, ya sabemos que en lugar de arrepentirse, pues ellos justificaron y luego pues Dios lo sacó del huerto. Entonces ahí cayó su condición espiritual aún. Ya no estaba donde Dios lo puso al principio, con su plena comunión con Dios. Y yo creo que ahí vemos el primer ejemplo de cómo es que el hombre es restaurado, porque el hombre en sí, la humanidad necesita ser restaurada por Dios a llegar a esa comunión. Y esto solamente sucede por medio de Jesucristo. Cuando uno entrega su vida al Señor, por eso es que hablamos de un nuevo nacimiento, porque cuando uno muere al pecado, pues nace de nuevo espiritualmente hablando. Así es que nos volvemos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. Empezamos a ver las cosas nuevas, empezamos a entender, empezamos a escuchar de Dios, porque quizás sin Cristo no nos interesaba, pero ahora nuestra relación con Dios vuelve por medio del arrepentimiento, por medio del Espíritu que el Señor pone en nosotros para que ahora podamos comunicarnos con Él directamente, ya no como en el Antiguo Testamento, por medio de un sacerdote, por medio de alguien más, sino que ahora tenemos acceso directo. Es lo que nos ha dado el Señor, esa bendición por medio de su sacrificio, que ahora se rompió el velo del Antiguo Testamento para el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor. Ya hay apertura que solamente es abierto por medio del canal, por medio del camino que es Jesucristo, porque Él abrió ese camino nuevo para que nosotros pudiésemos llegar a la presencia de Dios, pudiésemos hablar directamente con Dios, pudiésemos tener esa comunión, pudiéramos tener también entendimiento en la palabra, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ahora podemos comprender su palabra, su mensaje, podemos entender su amor y podemos entender su propósito. Quiero decirle que la línea de oración está abierta. Llame con sus peticiones, con sus comentarios. Nosotros vamos a pasar a un video musical y vamos a regresar con este mensaje de la palabra, la restauración de Israel. Vuelva con nosotros, no se vaya y goce de este video musical. Su hermana Esther Hudson, pastora del Templo Rocafuerte. Estamos aquí compartiendo la palabra en este momento, hablando de la restauración de Israel. Y continuamos, hermanos, con este mensaje. Es Dios el que restaura todas las cosas. Él es el que puede restaurar nuestra vida, que puede restaurar nuestras situaciones, que puede restaurar nuestra familia, que puede restaurar los matrimonios, que ahorita, vaya que hay necesidad de restauración en los hogares, en los matrimonios, aún las naciones, como estamos hablando en este momento acerca de la restauración de Israel. Así es que vamos a continuar. De hecho, aquí ya nos llegaron unas peticiones que vamos a estar orando al final del programa. Si usted tiene
peticiones de oración, tiene alguna necesidad, llámenos al 915-532-8518. Ahí está la línea de oración abierta para que usted llame con su petición y vamos a estar orando al final del programa. Pero queremos continuar con este mensaje de la restauración de Israel, que Dios es el que restaura. Vemos otro ejemplo, hablábamos del ejemplo del hombre, cómo el hombre es restaurado a través de venir a los pies de Cristo. La naturaleza caída del hombre, cuando hablamos de la naturaleza caída, hablamos de que el hombre cayó en pecado. Y eso solamente llega a una restauración cuando la persona entrega su vida a Jesucristo. El hombre no puede ser restaurado de su pecado a menos que entregue su vida a Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación, porque solamente Cristo hace las cosas nuevas, porque solamente en Él, cuando lo aceptamos y nos arrepentimos, podemos tener una vida nueva. De eso se trata, no se trata de tener una religión. Hay personas que no pueden entender de qué se trata. Soy salvo porque, ok, yo también creo en Dios o siempre he creído. No, si no tiene un momento en el que usted reconoció que necesitaba un Salvador y se arrepintió de sus pecados y no sabe a dónde va, porque hay dos lugares de destino, el cielo y aunque no nos guste hablar de ello, también el infierno. Y para ir al cielo o para ser salvos necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, yo lo invito que ahí en su lugar, que ahí donde usted nos sintoniza, que quizás es lo que le está faltando. Quizás usted sea una persona que se pudiera decir que tiene todo, que ha tenido todo y no sabe por qué siente ese vacío. No sabe por qué siente que algo le falta, que algo está incompleto en su vida. Es precisamente quizás que le falta Cristo en su vida, que le falta arrepentirse de sus pecados y decirle, Señor, yo te quiero a ti, yo quiero vivir para ti, yo quiero tu Espíritu Santo y yo quiero estar contigo el día que ya no esté aquí, porque todos en un momento no vamos a estar aquí en este mundo. Así es que si uno muere al pecado, pues tiene vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la bendición más grande que el Señor nos da a través de su sacrificio. Volviendo a la restauración de Israel, la Biblia también nos habla, me gusta mucho este ejemplo, hermanos, acerca de la restauración. Quizás usted esté pensando, es que esto ya parece perdido, esta situación, este hijo, ya no sé qué hacer con él. Esas drogas, cómo tienen esta persona ya no entiende, ya no escucha consejo, ya no se puede controlar. Mire, hay esperanza, Dios puede restaurar, porque Él es el carpintero que así como hablábamos del carpintero que puede restaurar un mueble y dejarlo como que parezca nuevo, parece que nunca estuvo inservible, que nunca estuvo deteriorado, porque eso es lo que hace la restauración, lo vuelve a un estado donde debió estar antes. Y me gusta mucho el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor es uno de los mejores ejemplos que yo pudiera usar, aunque este era un rey no creyente, por decirlo así, o impío. Algunos saben la historia, quizás otros no. Rey de Babilonia. Este hombre tuvo mucho poder cuando Babilonia llegó a ser un imperio. Sin embargo, este hombre cayó a lo más profundo. ¿Por qué? Por su orgullo, por su soberbia, porque así como es la naturaleza muchas veces del hombre ensalzarse o creerse suficiente y hasta llegar a pensar que por su poder ha podido lograr tantas cosas, que fue lo que hizo Nabucodonosor cuando vio ese grande imperio y él mismo dijo, esta gran Babilonia que yo he construido con el esfuerzo de
con mi esfuerzo, con mi poder. Entonces hasta allí llegó su poderío, porque la palabra nos relata que Nabucodonosor en ese momento, fíjese cómo es Dios. Dios en un momento puede restaurar, pero también en un momento puede hacer que alguien caiga. Y esa persona que se eleva tanto, que no considera a Dios en sus caminos, mire, su caída va a ser muy fuerte como fue la de Nabucodonosor. Por eso necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, porque si Nabucodonosor, siendo un rey y siendo un imperio en ese tiempo tan grande, y llegó al punto de no solamente de que perdió su poder, de que perdió algunas riquezas, sino que perdió todo, hasta su propia mente, que aún ni siquiera vivía como un ser humano digno de vivir y de comer comida como los seres humanos. Llegó a un punto de bajeza como de una bestia, dice la palabra, que comía con las bestias, no dormía en su casa, sus uñas le crecieron. Yo creo que hasta se desvestía porque perdió su mente. Así es que, así como cuando decimos esa persona que se volvió loca o que anda homeless o que anda en las calles, que no tiene hogar, pues a ese nivel que no solamente no comía comida, comía hasta hierba como los animales del campo. Eso es lo que nos relata la palabra. Fíjese, llegó tan bajo de ser una realeza, de ser la posición humana más alta, quizás en ese tiempo, que tanto así cayó. ¿Por qué? Simplemente por no reconocer a Dios en su vida, por dársela de muy poderoso. Pero sin embargo, miren, me gusta mucho el final de esta historia de Nabucodonosor, porque aunque era un rey pagano, llegó al reconocimiento que había un Dios. Mire lo que relata la palabra en el libro de Daniel. En el capítulo 4, versículo 34, dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, es lo que dice Nabucodonosor, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oiga, qué maravilloso. Yo quiero desglosar poquito esto, hermanos o persona que me escucha, porque voy a hacer un paralelo y una comparación entre Nabucodonosor, que vemos aquí todo lo que sucedió. Dice que así como les cuento, que dice la palabra, que viviendo como un animal en el campo, con sus uñas crecidas y todo eso, su barba crecida, sucio, comiendo hierba del campo. En el momento que dice que levantó sus ojos al cielo, este es un tipo de humildad, de decir, buscar la ayuda. Me trae a la memoria el Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué bonita promesa. Qué bonito cuando una persona alza sus ojos y busca la ayuda en Dios. A veces buscamos la ayuda en otras cosas. A veces elegimos, a veces hasta con el conocimiento de Dios, elegimos buscar las cosas del oculto, buscar otro tipo de ayuda, pero la respuesta está en buscar a Dios. Nabucodonosor dice que en el momento en que él levantó sus ojos al cielo,
porque dice la palabra que en la morada de Dios, Dios es espíritu. Dios no es una cosa ni está como a veces se pinta en una imagen o en una cosa. No, Dios lo llena todo. Él es espíritu. Y por eso los que le adoran debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Sin embargo, cuando Nabucodonosor hizo eso, y siendo una persona que no conocía a Dios, pero en ese momento que levantó sus ojos, quizás por ayuda, en ese mismo momento Dios vio que levantó sus ojos al cielo. Ahora en otra actitud, ¿verdad? Es decir, de desesperación, de angustia, de necesidad. Cuando nos sentimos así, hermanos, personas que me escuchan, ¿qué es lo que haces? En esos momentos de desesperación, de angustia, en esos momentos clamamos al Señor, debemos de hacerlo. Y hablando de clamor, llame a la línea de oración si usted está en una necesidad. Si usted tiene un problema, confíe que Dios tiene el poder, tiene la solvencia para solucionar su problema, para restaurar su situación, aún su matrimonio, si se encuentra al punto aún del divorcio. Dios tiene el poder de la restauración. Mire lo que pasó con Nabucodonosor en ese momento, en ese mismo momento de levantar sus ojos, dice, me fue de vuelta la razón. Hay 4 cosas que yo compararía que toda persona como Nabucodonosor necesita. Quizás no haya caído de un reino como cayó Nabucodonosor, o quizás no haya caído a un estado como de un animal como estaba viviendo Nabucodonosor. Pero si hacemos una comparación o un paralelo, todas las personas de alguna forma necesitan. Sin Cristo, una persona no está en su plena razón, porque una persona no puede vivir a plenitud sin Dios en su vida. A veces, por eso yo he notado, las personas que no tienen a Cristo en su vida, siempre están buscando por algo de realización, para algo que llene ese vacío que hay en sus vidas interiormente. Y Cristo lo llena todo en todo, nos dice la carta a los Colosenses. Él es la plenitud de la deidad. Él es el que nos va a llenar de ese gozo, de esa satisfacción, contentamiento. No quiero decir que seamos conformistas. Todavía podemos tener anhelos y sueños que Dios nos concede. Y claro, esforzarnos en cuanto a lo que Dios nos llama a esforzarnos, pero en cuanto a ser completos como personas, ser feliz, que muchos buscan la felicidad en diferentes formas, pero la felicidad solamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos habla, yo relaciono esto como con el hijo pródigo, en el capítulo 15 de San Juan, que dice que se fue, vivió perdidamente, y es la misma expresión que usa el apóstol Juan cuando dice que ya cuando vivía ahí trabajando con los cerdos, y se dio cuenta de que en la casa de su padre, los siervos de su padre vivían mejor que él mismo. Entonces dice que volvió en sí, volvió en razón. Y yo creo que esa es una cosa que falta, porque una persona que vive sin Cristo o que vive perdidamente, aun cuando conoce del Señor, es una persona que está fuera de razón. Es una persona que pierde la razón y, como decimos en un lenguaje común, pierde la cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos expresado? No tengo cabeza, es cuando no estoy pensando, no pienso bien. Y es algo importante entender esto, que es lo que Dios hace cuando restaura, porque Nabucodonosor fue restaurado así. Primeramente le fue de vuelta su razón. Segundo, dice que su majestad. Entonces, la gloria que él tenía, de majestad es un uso más habitual al concepto que todos tienen, y esto vincula a un título de monarca. ¿Y qué nos dice la palabra en la primera carta a Pedro 2:9? Dice que nosotros como hijos de Dios somos un real sacerdocio, nación santa. Tenemos que entender, tenemos un concepto de identidad que nos identifica por medio del Dios al que servimos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también dice Nabucodonosor que le fue de vuelta su dignidad, había perdido su dignidad. Y
la dignidad es una cualidad de lo que se hace, el valor que tiene una persona y se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto a sí mismo y hacia los demás. Las personas que han perdido su dignidad no sienten ninguna apreciación por su persona ni por otras personas. Pierden su dignidad, no tienen respeto ni por ellas mismas. Hay personas que no les importa lo que hacen. Muchos hasta venden sus cuerpos y esto podemos entender, es lo que hace el pecado, el que se aparta de Dios trae a una persona a perder aún su dignidad. Y también dice que fue restablecido a su reino. Hermanos, Dios ha establecido un reino aquí en la tierra, que es el reino de Cristo. Y quizás tú que estás escuchando seas una persona que te has apartado del Señor. Que así como Nabucodonosor, estás fuera. Estás haciendo cosas que aún denigrantes o apartado de la bendición que Dios tiene para sus hijos en su reino. Dios nos vuelve a ese reino, a eso vino Cristo Jesús. Él llegó proclamando que Él venía a establecer su reino aquí en la tierra. Y nosotros cuando oramos es lo que pedimos al Señor. El ejemplo del Padre Nuestro que dice, venga Señor tu reino y sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La cosa es que sea su voluntad en nuestras vidas. Es cuando empieza la restauración. Así como con Israel hay una promesa, Dios promete restaurarte, pero tú tienes que estar dispuesto a ser restaurado. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere liberarte de esa situación en la que te encuentras, de ese problema, de esa desunión familiar, de qué sé yo. Hay tantos problemas que confrontamos en la vida, pero ¿sabe qué? El Dios de la restauración todavía están firmes sus promesas. Él todavía está obrando y está actuando. Y yo creo que es importante entender esto, hermanos, que así como la palabra del Señor aquí nos ha indicado y nos indica que el Señor va a restaurar a Israel, ¿por qué el Señor lo hará? Porque Él es misericordioso, porque Él ama a sus hijos y porque también su palabra dice en el versículo 29, porque irrevocables son sus dones y su llamamiento. Dios llamó a Israel y tiene un propósito y va a cumplir ese propósito en su vida. El Señor no se ha olvidado de ti. Si aún tú te has apartado, el llamamiento y los dones ahí están. Solamente es que le digas, Señor, vuelvo a ti. Creo en ti, Señor, recíbeme una vez más, Señor, o aquí está mi necesidad. No sé cuál sea su situación, hermano. Vamos a estar orando porque ciertamente hay situaciones y hay necesidades. Todavía no nos llegan las otras peticiones, pero voy a estar leyendo esas que ya tenemos aquí, que también las vamos a estar incluyendo por el hermano Daniel, que también nos sigue pidiendo oración por su sanidad. Siga confiando, hermano, clame al Señor, declare las promesas que el Señor ya le ha dado, y también por esta hermana que no quiere que se mencione el aire, vamos a estar orando por ella, por ese temor. Dice la palabra que en el amor de Dios no hay temor, y el Señor tiene poder para obrar en toda situación, restaurar su vida y cualquiera que sea la necesidad. Yolanda López pide oración para que le dé paciencia, amor y por su trabajo y otras cosas, ¿verdad? Por ahí. Y también Esther Tapia está pidiendo por sanidad, por su esposo Gilberto Tapia, por su familia, y también tenemos a la hermana Sabina que nos estaba pidiendo por consuelo y restauración por la pérdida de su esposo. Ahorita estuvimos orando por ella. Y pues bueno, hay necesidad. Voy a estar orando por todas estas peticiones, las que están entrando. Que el Señor obre en cada situación. Señor, te adoramos. Creemos que tú eres el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que salva, Señor. Pido que tú bendigas en una manera especial cada persona que está sintonizando, cada persona que está creyendo. Extienda su mano, ore y crea que aún Dios nos ha dado ese poder y autoridad de llamar las cosas que no son como si fueran. Declaramos, Señor, que esas sanidades son hechas por el poder de tu palabra, del sacrificio de Cristo, por las llagas de Jesús, Señor.
sanidad en tu pueblo, Señor, liberación, Señor, restauración, mi Dios amado, que bendigas también a Israel, Señor, y glorifiques tu nombre en esta nación. Te agradecemos tu misericordia por contestar cada una de estas peticiones y bendecir a cada uno de mis hermanos que sintonizan hasta donde llega este mensaje, que creemos en tu palabra, el Dios que restaura, el Dios de misericordia. Y pues, hermanos, pues creo que se nos ha ido el tiempo. Es un placer estar compartiendo la palabra en este día. Pues estuvo con usted su servidora, Esther Hudson, del Templo Roca Fuerte. Nuestra iglesia pues está en Ciudad Juárez, la ciudad vecina de aquí del Paso, de lo cual les invitamos, y si usted es una persona que está buscando una iglesia en esa área o allá en Ciudad Juárez, donde usted pueda crecer espiritualmente, pueda servir al Señor, para eso es la iglesia local. Nosotros somos una iglesia pequeña, familiar, donde nos conocemos, donde somos la familia de Cristo, y usted sería muy bienvenido. Nosotros estamos ubicados en Simón Moncayo, 7104, la colonia Héroes de la Revolución, como ya mencioné, en Ciudad Juárez. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la tarde. Los domingos también tenemos estudio bíblico a las 10 de la mañana. Es una bendición estar ahí estudiando la palabra. Vaya con nosotros a las 10 de la mañana. Seguimos con el servicio a las 11, donde adoramos a nuestro Señor Jesucristo, y tenemos fiesta cada domingo que nos congregamos en nuestra alabanza y adoración al Señor. Pues recuerde que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo le ama, nosotros también. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y siga orando por este canal. Muchas bendiciones.